Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para mí, yo voy a ejercer no de presentador, sino de persona que quiere acoger y saludar a quienes me acompañan en este lado de la mesa. Y especialmente, en primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca Pública Municipal María Moliner y a su directora, María del Carmen Sánchez Mateos, por la acogida en este espacio de la cultura, en este espacio de la libertad también, y además acogedor, porque con lo que llueve y además con la necesidad que tenemos en esta comarca del agua, pues es muy bienvenida. Como son bienvenidos las personas que están aquí a mi lado, a mi derecha, y que son las personas que hoy van a tener, junto con José Luis Cerón, el protagonismo que se merece este libro que hoy presentamos, Tríptico, de Miguel Ángel Cuevas. Yo a Miguel Ángel Cuevas conocí ya hace unos años y además vino aquí con motivo del centenario del nacimiento de Manuel Molina, al que él conoció personalmente. Y bueno, es una persona, un poeta alicantino que es profesor en la Universidad de Sevilla, esa Sevilla del 27, esa Sevilla además que ha sido la primera universidad española hace unos días en anunciar que están preparando precisamente actos conmemorativos del centenario de la generación del 27. Y hoy presentamos Tríptico, que es un libro en varios idiomas, español, francés, italiano, y tenemos además hoy algo interesante, los traductores, que hoy nos hablarán, personas que esta mañana han tenido la generosidad de estar un tiempo conmigo y de hablar precisamente de poesía y de una persona muy importante para el hernandismo y para la literatura hispanoamericana, como fue Claude Cuffon, a que ellos conocieron, y que además fue el autor de uno de los libros sobre Miguel Hernández, pues de referencia. Como he dicho, están aquí y hoy querían acompañarnos en este inicio de semana. Y bueno, pues tenemos aquí a Michel y a Marc, que como digo son los traductores, a Miguel Ángel Cuevas, y presentaremos Tríptico. Y como digo, pues yo como Fundación Cultural Miguel Hernández o representante de la misma, pues me parecía que era interesante que estuviéramos y que se presentara hoy en Orihuela, una tierra muy cercana a Miguel Ángel Cuevas, una tierra cercana al corazón de las dos personas que nos acompañan, los traductores, y especialmente pues estoy muy honrado de estar hoy aquí. Quiero darles el paso y a José Luis Cerón, que ha ocupado su asiento aquí, y daros las gracias a todos por haber elegido estar hoy aquí, en este calor de biblioteca, de esta biblioteca municipal, de esta biblioteca del municipio de Orihuela, que siempre acoge actos como estos, de verdad, de poesía, y en este caso importante, como he dicho antes, de unión de idiomas, de países, de culturas, en torno a la poesía de Miguel Ángel Cuevas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, o ya noches, ya está oscuro. Me uno a los agradecimientos de Aitor Larravide y yo le agradezco a Aitor que sea una vez más promotor de actos culturales que organizamos aquí en Orihuela. Bueno, por supuesto, antes que nada, quiero decir que están los libros de Miguel Ángel, están ahí, ahí está Mica y mi yerno, están por si queréis comprarlos. Yo creo que merece la pena, porque además creo que es un acontecimiento no solo que salga un libro, se publique un libro, sino que además ese libro esté traducido y en este caso publicado por una editorial francesa, ¿no? Es decir, que eso me parece que es bastante importante, es muy importante, hay que resaltarlo. Quiero dar la bienvenida una vez más a Miguel Ángel, que vuelve a Orihuela, a Marc Simol y a Michel Gendru Massolou, que son los traductores al francés de este libro trilingüe. La versión italiana creo que es de si no me equivoco, es de Miguel Ángel.
Yo iba a ser muy esquemático, teniendo aquí a dos grandes traductores, dos grandes personalidades del mundo de las letras y Miguel Ángel, el autor. Al final me puse a escribir y me salió un pelín largo el texto, pero bueno, espero que me disculpéis y si no, pues sobre la marcha iré quitando algo. Para ubicar un poco a Miguel Ángel, empiezo pues diciendo que Miguel Ángel Cuevas nace en Alicante en 1958, es poeta y traductor y ejerce como catedrático de literatura italiana en la Universidad de Sevilla. Ha publicado Celebración de la Memoria, segunda forma, Memoria 2013, Manto 1990, Incendio y Término 2000 y Silvo 2001. A partir de la antología bilingüe 47 Frammenti 2005, publica casi exclusivamente en Italia. Escribir el hueco 2011, Modus deridendi 2014, Piedra y cruda 2015, Última fragmenta 2017, Póstuma 2021, Traccia, Ediciones Ensemble Roma 2024, segunda forma de manto, en la Farfalle, Catania 2024. El profesor Giovanni Miraglia, en su excelente ensayo De lo hondo, otra luz, señala que la poesía de Miguel Ángel Cuevas se sitúa, abro comillas, se sitúa en la confluencia de dos lenguas románicas, el español y el italiano, y sus literaturas respectivas, bajo una constelación de escritores, cierro comillas. Es en el cruce de estos dos espacios lingüísticos donde Miguel Ángel traza su itinerario poético, como lo demuestra la nómina de autores que ha traducido, además de su producción crítica, tanto del italiano al castellano, Pirandello, Tozzi, Lampedusa, Pasolini, Bussati, Consolo, Atanasio, Scandurra, como del castellano al italiano, Valente, Oteiza, Trino García Rodríguez, que además está con nosotros. Además, su obra poética tiene un carácter bilingüe a través de sus autotraducciones. De este modo, podemos afirmar que su actividad como traductor, ensayista y crítico de arte es una extensión de su obra poética. El libro que hoy presentamos, publicado por la editorial parisina Eliot Editions, reúne las tres últimas colecciones poéticas de Miguel Ángel Cuevas, todas publicadas en Italia, escritas originaria y simultáneamente en castellano e italiano. Escribir el hueco, Scrivere il cavo, 2011, Piedra y cruda, 2015 y Póstuma, 2021, en una edición trilingüe castellano, italiano y francés. Michel Gendru Massolou y Marc Chimol han realizado la traducción francesa a partir del texto en español revisado por el propio autor, quien además ha llevado a cabo la versión al italiano. Este volumen se completa con una nota del autor y un excelente epílogo de Marc Chimol. Es una pena que dicho epílogo no haya sido traducido al castellano, pues me parece fundamental para conocer mejor la obra de Miguel Ángel Cuevas. El tríptico se configura como una obra profundamente conceptual, aunque no exenta de sensorialidad, donde lo abstracto y lo concreto se entrelazan, generando un espacio poético en el que conviven espiritualidad y materialidad, ser y nada, vivos y muertos. Las palabras de nuestro autor exploran la poética tanto de las cosas como del propio lenguaje, abriendo un espacio donde la forma se vacía para llenarse de nuevos significados. En su escritura bilingüe, el autor no se limita a la simple yuxtaposición de lenguas, sino que genera en cada idioma un diálogo autónomo e interdependiente. Sus versos en castellano e italiano se influencian mutuamente y esta interacción adquiere una nueva dimensión con la introducción del francés, creando un espacio polifónico que amplía los matices y resonancias de su poesía. En los versos de este tríptico se percibe el enorme poder de las palabras, las imágenes, la intuición y la analogía. El lenguaje despliega su asombrosa capacidad para establecer conexiones hasta alcanzar una especie de gravedad ritual. Desde el inicio, el lector es interpelado por la idea de escribir el hueco, un mandato que refleja la paradoja del acto creativo.
escribir lo que no existe, explorar la ausencia y el vacío mediante la palabra. Esta poética se expresa en la constante presencia de 3 símbolos clave: el hueco, la piedra y la ceniza. Nuestro poeta profundiza en ellos construyendo imágenes que remiten a lo inmaterial, lo esencial y lo efímero. El hueco representa la forma que acoge lo que ha sido despojado de sí, mientras que la piedra y la ceniza simbolizan la resistencia de lo material y su eventual disolución. Aquí surge una reflexión profunda sobre la recepción de la poesía de Miguel Ángel Cuevas. Creo que el lector debe dejarse guiar por las palabras, los ritmos percutivos y la resignificación de esta poética para que en su conciencia despierten resonancias de lugares ocultos e insospechados. Sin embargo, hoy es difícil encontrar tal grado de implicación lectora. El corpus literario de Miguel Ángel, en mi opinión, no ha sido valorado en toda su dimensión. Creo que el desconocimiento de su obra en el panorama actual se debe en gran medida a la búsqueda de un sentido más allá de las poéticas figurativas o realistas y a su marcado alejamiento de la emotividad y el confesionalismo. El ritmo, la entonación, la fonética y la ruptura del lenguaje, a veces llegando al balbuceo, requieren un lector cómplice y exigente, dispuesto a desencriptar una poética que resuena a contratiempo o intemporal, al margen de lo obvio, lo banal o lo reproducible, y contra las formas trilladas del decir emocional. En su afán por transgredir, instalándose en la exigencia de una palabra desnuda y despojada, al borde de lo inexpresable y lo indecible, la poesía de Miguel Ángel Cuevas puede resultar áspera, disonante e incluso desesperanzada, pero también transmite una belleza esencial. La escritura de Miguel Ángel Cuevas se caracteriza por la reutilización de palabras arcaicas, creando incluso nuevas, la convivencia de voces fragmentarias, la deconstrucción de la gramática y las rupturas sintácticas. Destacan la elocuencia de lo lacónico, el despojamiento, lo violentamente condensado y la dislocación lógica discursiva. Asimismo, sobresalen el oxímoron, la paradoja y las imágenes sonoras con aliteraciones bruscas y onomatopéyicas, donde ruedan las R's, se arrastran las J's y suenan como chirridos, graznidos o crujidos. Estos recursos retóricos nos llevan a evocaciones en el límite expresivo, como una visión caleidoscópica. El poema evita la estabilidad de lo representativo y los ritmos predeterminados. No se rige por métricas fijas ni por formas dulces. La ausencia de puntuación, la elipsis y la economía del lenguaje son recursos que utiliza para despojar el poema de lo superfluo, dejando solo lo esencial. Esto convierte sus textos en instrumentos de búsqueda, donde la palabra es, simultáneamente, objeto de contemplación y excavación. Como bien señala la crítica literaria Lauria Caccia, en Triptych, la poesía no solo expone lo visible, sino que también revela lo oculto, lo no manifiesto del lenguaje y del mundo, a través de un proceso de erosión y reflexión continua. Caccia añade, con muy buen criterio, creo yo, que Miguel Ángel Cuevas, abro comillas, saca a la luz términos preciosos, significativos, inusuales, capaz en brevedad de ampliar significados, estrechando y al mismo tiempo ampliando el campo semántico, centrándose en cada palabra con la máxima precisión y al mismo tiempo una ampliación de significado sin precedentes, como si el material poético estuviera, como el físico, enteramente concentrado en núcleos mínimos, cuanto más densos, más pequeños, capaz de movilizar y agregar una pluralidad de significados, y poniendo en foco, de forma literal, la propia lengua, que se convierte en objeto de una incesante quema, un lenguaje a la vez de grietas y afloramientos, de afasia y encendido. Hasta aquí las palabras de la crítica Caccia. Sí. La poesía de Miguel Ángel Cuevas se sitúa en el límite entre el querer ver y el estar viendo, entre lo denotado y lo connotado.
evocando la experiencia sinestésica del arte abstracto, donde los puntos y las líneas adquieren significado por su mera presencia. Es importante señalar que la escritura palimpséstica de Miguel Ángel no niega la tradición, no trata de romper con ella o de formarla, sino transformarla. Indagando en ella, si indagamos en ella, podremos reconocer la huella de diversos autores, tales como Juan de Yepes, Góngora, Gabriel Miró, Miguel Hernández, César Vallejo, René Char, Paul Celan, José Ángel Valente, Juan Eduardo Cirlot, María Atanasio, María Zambrano, Francisco Pino, José Miguel Ullán, Juan Goytisolo, y la mística negativa, desde el maestro Eckhart hasta Wegner. Algunos poemas de este libro que hoy presentamos son experimentos difícilmente comprensibles, pero otros se hallan al servicio del choque emotivo. Todos exigen, por tanto, una lectura atenta y libre de prejuicios. Solo así es posible apreciar la prosodia crepitante, la dificultad léxica, la sintaxis rota, sobre todo en póstuma, la forma minimalista, la voz sincopada, a veces exaltada pese a su aparente frialdad, las cacofonías deliberadas, los encabalgamientos y las imágenes desvinculadas de ataduras inteligibles, las realidades visibles e invisibles, la soledad del hombre en el exilio frente a la complejidad de la naturaleza, la inmensidad del cosmos y el silencio de un Dios que, si existe, habita oculto en las tinieblas de un sol que no se manifiesta porque ciega. Estamos ante una poesía llena de correspondencias y asociaciones que, resistiéndose a la lógica, emite perplejidad, incertidumbre y asombro desde su intemperie, lo que le otorga un tono elegíaco, a veces implícito. En definitiva, esta obra trilingüe desafía al lector a explorar las profundidades del lenguaje y del pensamiento. Es un libro que requiere compromiso y apertura, donde la palabra se convierte en un espacio de tránsito entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible. A través de tres lenguas, ofrece una visión tridimensional de la poesía y expone su lado oculto, mostrando al final una resurrección de la palabra, una invitación a percibir el conocimiento fulgurante o epifánico de lo más tangible y matérico, pero también los límites de lo imperceptible, desde un religamiento del significante y el significado. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo creo que son los traductores. Sí, Marc, ponte el micrófono delante. Sí, perdón. Sí, enfrente si puedo, para que se oiga mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches tal vez. Gracias a todos por estar aquí. Me da mucho gusto encontrarme aquí con muchos amigos y lectores de Miguel Ángel Cuevas, con el propio Miguel y todos los que acudieron a este evento, porque la poesía de Miguel, a pesar de su austeridad, que bien destacó el poeta Cerón, es para mí una poesía del encuentro, un encuentro entre lenguas y también entre dialectos, un encuentro para las palabras, un encuentro de las artes y mucho más. Y este encuentro da el inicio de una aventura, como si esta reunión fuera a conducirnos a una serie de peripecias o, en cualquier caso, a llevarnos a algo inesperado, como si fuera a suscitar algo, si algo fuera a suceder. En este encuentro de idiomas y de palabras, yo me permitiría agregar que en francés, creo que algunos de ustedes entienden el francés, este encuentro se llamaría rendezvous, una poesía del rendezvous. ¿Y qué quiere decir rendezvous? Quiere decir dos cosas.
es una palabra que nos enfrenta de inmediato con la cuestión central, que es la de lo intraducible. Rendezvous no es solo acudir a una cita, es también rendirse, entregarse. La poesía de Miguel Ángel es una poesía y en eso reside su radicalidad. Yo pido prestada esa palabra a Francisco Deco, que la utilizó en una mesa redonda sobre la obra de Miguel. Una radicalidad que requiere mucho del lector. Ahora puede parecer extraño, paradójico, presentar aquí en España un libro cuya novedad es que acabamos de traducirlo por primera vez al francés y editarlo en Francia. Yo creo que hay dos razones principales. La primera, que la reunión de 3 libros ya publicados de Miguel Ángel Cuevas en uno solo es inédita. Aunque está compuesto, como lo dijo, de Escribir el hueco, Piedra y cruda y Postuma, es un título en latín, por eso se desplaza el acento. 3 obras que probablemente algunos de ustedes conocerán. Tríptico es un libro nuevo. No tanto porque el autor haya procedido a modificaciones, es una edición revisada del texto de esos 3 libros, aunque sí las hay, pero son mínimas. Y entre paréntesis diría que un aspecto de la creación de Miguel Ángel para mí es que constantemente pule, revisa, modifica, aunque sea en detalles, edita y reedita obras anteriores, en una especie de ruminación constante, sino porque la reunión de las 3 obras cobra un nuevo sentido. ¿Cuál sentido? La coherencia de tríptico, de haber escogido esos 3 libros. Desde la primera parte, que describe una piedra levantada, como dice Saint-Jean Perse, hasta la tercera, Postuma, que es una estela, nos describe un trayecto. En el principio existía el verbo, era el verbo, como dice el Evangelio de San Juan. Yo diría que en el principio existía la piedra y el hueco en la piedra, es decir, la falta de piedra. En otras palabras, se coloca anteriormente al verbo, porque de modo que este primer lienzo del tríptico, el mandato, que es casi un imperativo, escribir el hueco, es escribir remitiendo esta actividad a su carácter irrisorio, ya que su objeto solo puede ser el vacío. Escribir lo que no se puede escribir, o escribir sobre lo que no existe, podría conducir de manera muy mallarméana a la poesía a la que se refiere Chris de Vers, como dice Mallarmé, como aquella que rechaza los materiales naturales para no retener más que las sugerencias. Sin embargo, como confirma la segunda parte del tríptico, a Cuevas le interesa más hacer cantar la materia. El hueco y la piedra, lo vacío y lo lleno, la poesía de Miguel Ángel Cuevas se sitúa inmediatamente en un terreno conceptual, coincido con usted, mezclando lo abstracto y lo concreto, el ser y la nada, lo vivo y lo muerto, la poesía de las palabras y la poesía de las cosas. Piedra y cruda, desde el título, habla de la cohabitación, casi la coexistencia, o en todo caso la copresencia de la materia y su atributo, cruda, es decir, sin transformar, sin preparar, se establece la violencia. La piedra está cruda porque no está cocida, como puede ser la tierra cocida en ciertos barros.
E incluso, como establece inmediatamente el francés en una curiosa ambigüedad, Pierre est cru porque podemos creer en ella. Elle est crue y se puede creer en ella. Tal vez sea lo único incluso en lo que podemos creer. Es una visión materialista. Tras la muerte solo queda la póstuma. Primero la estela, luego el barro y los huesos que están abajo, y por encima las operaciones, es decir, los ritos funerarios, cantos, poemas, trabajo de la mente y del corazón, todo eso que engloba, que reúne la palabra latina postuma. Todas esas operaciones ideadas por los humanos que quedan vivos para asumir la muerte. Del hueco o agujero que es la bóveda a la lápida en torno a la cual se organizan los postuma y los rituales religiosos o psíquicos suscitados por la muerte, la presente trilogía poética presenta en forma de iluminaciones, en el sentido, esta vez, rimbaldiano, es decir, en breves evocaciones a modo de viñetas o iluminaciones, otras tantas visiones alucinadas. Presenta el paso de la parca, la zancuda, que aparece en el último libro, y de sus obras. La segunda razón por presentar el libro aquí nace de que la poesía de Miguel nace en el acto de traducir. Como lo dijo mi vecino, poeta y excelente analista de la obra de Miguel, el autor comparte el desafío de la traducción al ponerse él mismo en situación de traducir su poema al italiano y luego volver a traducir el italiano al español. Su poesía desde el principio surge entre los idiomas. Y este libro está de hecho entre lenguas, o más bien en más de una lengua, en italiano y en español, por cierto, a veces en latín y ahora en francés. Sobre todo, está hecho de simples traducciones que yuxtaponen en un texto italiano o francés y un original en español. La presentación simultánea, que es muy importante para nosotros, simultánea de las tres versiones en 2 páginas enfrentadas, nos invita a leer las 3 lenguas a la vez, quizá en imagen especular, por razones gráficas, como si estuviéramos ante un solo poeta, un solo poema en 3 lenguas. Ser poeta en 3 lenguas, lo que quizá ya sea un reto, es también estar en el intersticio entre las lenguas. Y ahora a mí también me gusta citar a Laura Cacha. Ella dijo: aquí habitan lenguas y voces, el castellano y el italiano del poeta español bilingüe, no solo 2 modismos, sino 2 voces diferentes que se manifiestan a través de variaciones de sonido y de sentido, sin traducirse literalmente, 2 lenguas que ahora el francés refleja en nuevas resonancias. Es más, se puede decir que la riqueza del vocabulario, por la abundancia y casticidad del vocabulario, aunque a veces mestizado por la aparición de términos del italiano, del siciliano, del valenciano, insertados como perlas o joyas algo barrocas, es por lo menos la impresión que tengo yo como extranjero. Me gustaría saber además si la comparten los castellano hablantes. Pone en resonancia muchas lenguas más todavía. Yo quisiera dar 2 ejemplos.
Un ejemplo que no está en tríptico, pero que es muy significativo. Miguel emplea cendra en lugar de ceniza. Dice en memoria, en el lienzo del agua, de lo hondo otra luz. Fulgor harás de cendra. En francés, sous la toile des eaux, des profondeurs, une autre lumière, en éclair, tu transformeras la cendre. En manto dice, de tu manto desnudo et en cáliz agria, cendra vertido. De ton manteau nu, j'ai dans un cáliz amer versé la cendre. Al traducir, no nos queda otra que traducir cendra por cendre, como si fuera ceniza. No tenemos otra opción. Pero algo se pierde, porque el poeta precisamente no usó la palabra ceniza, sino la palabra cendra. Entonces, en ese tipo de caso, la presentación conjunta de los tres idiomas permite apreciar también el parentesco entre cendra, que será una palabra valenciana o catalana, no sé, y el francés cendre, que es la misma palabra. Y así la resonancia es lo que llamamos la resonancia entre los idiomas. Otro ejemplo que me gusta siempre citar es el poema Hablo para tocar la palabra que nombra, para tocar lo que la palabra nombra. Hablo para tocar la palabra. El poeta dice, manteniendo el equívoco de la lengua española sobre el verbo tocar, que habla para alcanzar las palabras, para alcanzar lo que nombran, para tocarlas físicamente, para sentirlas, pero también que toca la palabra como tocaría la guitarra, que la toca para hacerla vibrar como la cuerda de una lira, hacer que nosotros podamos sentirla y oírla vibrar. La lectura entre los idiomas permite apreciar de un vistazo las ambigüedades de las tres lenguas y la pluralidad de significados, porque en francés no nos quedó otra que de traducir «Je parle pour toucher», ce que le mot nomme. No se puede decir «pour jouer», porque ya el sentido de tocar un instrumento para jouer no existe que con toucher, tiene que ser con tocar. Entonces ya más o menos ven lo que quiero decir. Así se ve que la escritura de Miguel es física, casi material, no materialista, dice él, porque yo le decía, pero finalmente eres materialista, sino materialista, porque está hecha de la materia de las palabras, tratada como la paja o arena, el alquitrán, la tierra, el barro y la madera utilizados en los lienzos y óleos del artista catalán Antoni Tàpies, por ejemplo, del artista italiano Alberto Burri, del francés Jean Fudrillet, representante de este estilo pictórico conocido como matierismo. Al igual que la obra del escultor o del pintor matierista es el resultado del contacto mano a mano con la arcilla, la tierra, la piedra, los colores, las pastas, los lienzos y las telas, la escritura poética de Miguel es el resultado del contacto mano a mano con las palabras y los lenguajes. Encuentro entre lenguas, materias y paisajes. La poesía de Miguel Ángel Cuevas es también un intercambio entre culturas, una especie de diálogo con los que René Char llamaba los grandes compeledores, constreñidores, no sé cómo traducir lo que dijo Char, grands astreignants, que, con una palabra que tampoco existe en francés.
es decir, los poetas y escritores, pintores, que nos imponen su visión del mundo, invitándonos a escribir y obligándonos, sobre todo, a ser rigurosos. Todos ellos actualizados en lo que Charles llama una conversación soberana. Y usted citó estos grandes compeladores, Leopardi, Jacopo da Todi, Poliziano, Vincenzo Consolo, Pasolini, etc. Paradójicamente, esta marquetería da lugar a una poesía muy personal, un tono único que se puede saborear sin conocer los otros lenguajes, es decir, hablando solo el español y no entendiendo nada, sin entender nada del francés o del italiano, sin reconocer las referencias literarias o artísticas que pululan literalmente, pero siempre están como escondidas, no siendo en absoluto necesaria la identificación de esas fuentes, que depende de la cultura de cada lector. Nada de eso es necesario para apreciar ni para comprender el extraño mensaje que a costa de una tan radical densificación del lenguaje, los poemas de Miguel Ángel Cuevas aportan al lector. Después de tantas palabras que comparto, porque hemos trabajado de forma muy íntima y entusiasmados, quisiera abordar el tema de manera muy personal, empezando por decir por qué me entregué a la lengua española, a la poesía española, siendo estudiante de Buenas Letras. En aquel entonces se consideraba que un estudiante de Buenas Letras, el cursus honorum, la vía real, era o el latín, o el griego, o el francés. Y si se empeñaba una joven en una lengua viva, tenía que ser alemán. Pero en mi sentir, en mi pensar, el inglés de Shakespeare, el francés de Victor Hugo, el alemán de Goethe, eran fabulosos. Pero también lo era el español del siglo de oro, de Lope, de Cervantes, y de los poetas de mi corazón, sobre los cuales empecé a trabajar, que fueron Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, Baltasar Gracián. Los conceptos y el barroco, el culturalismo, las primeras clases que di. Y luego vino que entre el idioma español de aquel entonces, de este siglo tan lejano, y el francés de mi época, yo quería encontrar pasarelas, puentes. Y me lancé a traducir Quevedo, Góngora, que no era muy fácil, y Gracián, que era aún más difícil. Y me dio valor para pensar que la traducción era no solo encontrar el sentido, el sonido, sino también crear un mundo entero nuevo, enteramente nuevo, en que uno podía proyectar su pensar, su sentir, su emoción. Y luego dejé de traducir por muchos años. Y luego encontré a Miguel Ángel por amigos comunes y luego leí su poesía. Y me impresionó. No solo porque reconocí en él verso entero de Góngora, de Pórfido Luciente, Dura Llave, no solo porque reconocí a varios autores que había leído, Juan de la Cruz, Eugenio Montale, Ugaretti, Pasolini, Ángel Valente, evidentemente Miguel Hernández, que es para mí
sin par, sino también porque percibí algo como una fuerza dramática, un desconcierto, una historia bajo la palabra que lleva consigo la tragedia, incluso la de la Guerra Civil Española, la de la historia de este país, de esta tierra. Y me di cuenta de que, a pesar de que Miguel Ángel no le guste mucho Italo Calvino, correspondía bastante a algo que leí en Calvino en Las ciudades invisibles, que les voy a traducir porque no se tradujo al español. El infierno, y sobre todo hoy día, cuando vemos las tragedias, las guerras por todas partes del mundo y también la tragedia del clima y de lo que nos está esperando posiblemente, el infierno de los vivos no es algo en lo futuro. Si hay uno, es el que ya se encuentra aquí, el infierno en que habitamos cada día, que formamos, intentando quedar juntos. Y no hay sino dos maneras de no sufrir de este infierno. La primera es fácil, es la del mayor número de personas. Aceptar el infierno, integrarse en él hasta ya no verlo. La segunda es la de un riesgo. Exige una atención, un aprendizaje continuo, buscar y saber reconocer a quién y qué en medio del infierno no es el infierno y hacer que dure, darle lugar. Y cuando a Italo Calvino se le interrogó en una conferencia en Nueva York para saber qué significaba darle lugar, dijo la imaginación, la literatura y sobre todo la poesía. Yo creo que Miguel Ángel hace durar lo que no es infierno en medio del infierno. Y lo segundo que me convenció de, por primera vez desde hace tantos años, volver a traducir, fue que me di cuenta de que en su autotraducción había algo de perfectamente insospechado y nuevo, que era que cada vez que existe una traducción, nos damos cuenta de que cuando estamos en una lengua, por ejemplo, para franceses en la lengua francesa, y queremos traducir del español, hay una nuez que tenemos que dejar atada a la materia de la lengua a partir de la cual traducimos. Y esta nuez del español lo siente Miguel Ángel cuando traduce él mismo al italiano. Y cuando, pensando o haciendo creación poética en italiano, vuelve a traducir al español, se siente en su traducción de español que la nuez irreductible de la lengua italiana encuentra una manera de darse a sentir en la nueva traducción, en el nuevo poema español. Y para concretar un poco lo que intentamos con Marc, quisiera que con Miguel Ángel, si quieres, tú, si puedes leer en español y lo explicaré luego cómo intentamos mantener algo de la nuez del español en la lengua francesa, solo con dos ejemplos, pero dando paso a lo que es lengua española, pero con diferencia, con fracasos, porque nunca se acierta completamente, pero a veces hay regalos de lenguas, hay un regalo insospechado que ocurre, que es como una recompensa
algo que ocurre en el proceso de la traducción. El primer poema está en la página 32. Sí. Puedes empezar con ellos. Y esto también, ¿no? Termino. Terminas. Vale. Una nota. Vais a notar una referencia a Cernuda y otra referencia obvia a Miguel Hernández. Sí. Ellos, los hijos, y él de los vencedores, vestidos de las palabras usurpadas, sepultan de nuevo, sepultan el crimen de los padres. Ellos, la simiente de tuera de los asesinos. Las palabras las escupen, sobre los muertos escupen, sobre las fosas. Traducción francesa y luego comentario. Eux, les fils, fiels des vainqueurs, revêtus des paroles usurpées, enterrent de nouveau, enterrent le crime des pères. Eux, la semence amère des assassins. Les mots, ils les crachent sur les morts, ils les crachent sur les fosses. Nuez de la lengua española, hijos y él. La H no se pronuncia. Regalo que a la vez preserva la consonancia hijos y él, pero añade la F, fils, fiel, como la serpiente. Sepultan de nuevo, sepultan. Francés, enterre, entierro, la R doble, enterre. La tierra está en el francés. La nuez de la sepultura española se proyecta en la R francesa. Las palabras las escupen. Le mot il crache. Escupen. La francesa es escupir. Se escupe cuando se dice en francés crache. Crache. Sobre los muertos. Escupen. Il le crache. Y la nuez del español escupen. El regalo del francés es que la es precisamente el gesto terrible de escupir sobre las fosas. Segundo ejemplo, página 40. Tac. 40. Manchar, es solo esto. Manchar lo blanco, alcanzar lo blanco, de sepultar el aire, la cavidad del nombre, nombrarla. Tacher le blanc, atteindre le blanc, désensevelir l'air, le creux du nom, le nommer. Comentario. Inasequible, lo blanco está. Imperativo, manchar lo blanco, tacher. Pero luego ocurre en español que Miguel corta la palabra alcanzar,
final del primer verso, y cansar en el verso segundo. Alcanzar. Alcanzar significa lograr, alcanzar, en francés, atteindre. Pero cuando se ve solo la primera parte del segundo verso, cansar, el oído también oye cansar. Cansar como cansancio, estoy cansada. Cansar lo blanco. Lo blanco parece manchado, como cansado de ser blanco y llegar a otro tono, a otro color, por cansancio de ser blanco. Es una interpretación posible. Cansar solo, porque está solo al principio de un verso, separado de al. Traducción. Alcanzar es atteindre en francés, pero se corta. Atteindre. Y teindre también tiene otro sentido en francés, que es un regalo de la lengua francesa. Teindre es teñir. Y cuando un francés oye teindre, oye teñir lo blanco. Y si traduce al español, traduce teñir. Y tiene algo que ver con cansar. Cansar lo blanco, teñir lo blanco, porque manchar lo blanco podría ser teñirlo. El francés añade algo conservando la nuez. Es decir, que con esos ejemplos quiero mostrar que un traductor, como lo es Miguel, como intentamos serlo nosotros, tiene una celosía cuando está en lengua por las posibilidades abiertas por la otra lengua. Nunca logrará la lengua en que va a traducir a tener la misma consonancia, la misma emoción, la misma resonancia que la lengua de que sale. Pero va a adquirir otra consonancia, otra resonancia, otro mundo, por virtud de la alianza entre sentido y sonido. Así que esa discrepancia necesaria, ese fracaso inevitable también es apertura que Miguel provoca yendo del español al italiano y del italiano al español, y que nosotros intentamos alargar, extender, intentando que un francés, sin conocer necesariamente ni el español ni el italiano, pueda sentirse en la nuez de la lengua y sentirse celoso del español de Miguel, celoso del italiano de Miguel, hasta el punto de que nuestra esperanza será que muchos franceses empiezan a leer español, a leer italiano con Miguel. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero empezar agradeciendo con toda sinceridad, no porque haya que agradecer, a la Biblioteca Pública María Moliner, que lleva el nombre de la más grande lexicógrafa que ha conocido la lengua española. No solo fue, sino sigue siendo María Moliner la más grande lexicógrafa. A Aitor Larravide, director de la Fundación Miguel Hernández, por haber querido acoger esta iniciativa. Miguel, y me van a permitir que diga Miguel, porque me resultaría hasta falso añadir el apellido. Yo he echado los dientes con Miguel. Miguel es como el lontanar del que nace la voz pura. Cualquier cosa que dice Miguel es como si se dijera por primera vez. Y sabemos que Miguel ha bebido en otras fuentes, y ha bebido muy ávidamente en otras fuentes, pero ha sabido volver a decir lo mismo como si por primera vez
fuera dicho. Decía un grandísimo escritor italiano, a través del cual nos conocimos nosotros tres, a través de su mediación. Él ya había muerto ese mismo año. En enero de 2012, nosotros nos conocimos un par de meses después, o un par o tres de meses después. Pero fue él el que había abierto el camino para que acabáramos quizá conociéndonos, como pasó. Decía Vincenzo Consolo que la única garantía de veracidad de la palabra literaria es escribir sobre lo ya escrito. Miguel vuelve a decir, pero vuelve a decir de tal manera que es como si por primera vez lo dijera. De modo que mi agradecimiento a quien en este momento sostiene la memoria de Miguel no puede ser más sincero. A José Luis Cerón, que es un hombre generoso, muy, muy generoso, y que siempre ha acogido mis propuestas. Para mí presentar un libro en Orihuela es casi obligatorio. Últimamente todo lo que he publicado se ha presentado aquí y a lo mejor no se ha presentado en otros lugares. En Sevilla muy poco se ha presentado y sin embargo aquí siempre. Porque yo aquí, en esta ciudad, en esta memoria, la de Miguel y la de Manolo Molina, y en esta casa, me siento acogido, me siento en la mía. Decía Paul Valéry, cuando el profesor Cohen quiso publicar un ensayo sobre su cementerio marino en 1924 y le pidió al propio Valéry que escribiera una introducción. Y Valéry dijo en esa introducción que algunos de los que están aquí seguramente me han oído ya referirme a ella en otras presentaciones. Dijo una serie de cosas que a mí me llamaron poderosísimamente la atención cuando leí por primera vez ese discurso precisamente en casa de la persona que nos presentó a nosotros, es decir, en casa de Paolo Carile, en Uzès, muy cerca de Provenza, muy cerca de Sète, la ciudad natal de Valéry y donde está enterrado, muy cerca del cementerio marino. En casa de Paolo leí, no el cementerio marino, sino la nota de Valéry al libro de Cohen. El autor ve en su obra lo que debió ser y lo que habría podido ser, más que lo que es. ¿Hay algo más interesante que el resultado de un examen escrupuloso y las impresiones de una mirada ajena? El autor ha escrito una partitura, pero no puede escucharla sino ejecutada por los demás. Nunca se insistirá bastante. Sigue hablando Valéry. Nunca se insistirá bastante. No existe el verdadero sentido de un texto. Ni tampoco existe la autoridad del autor. Sea lo que haya querido decir, ha escrito lo que ha escrito. El texto es como un aparato que cada cual puede utilizar a su guisa y según sus medios, y no puede asegurarse que el constructor del aparato lo use mejor que otros. Por lo demás, si sabe bien lo que quiso decir al autor, si sabe bien lo que quiso decir, ese conocimiento le enturbiará siempre la percepción de lo que ha dicho. No sé si consiguen imaginar la alegría profunda que yo siento habiendo conocido
a estas dos personas, que son dos regalos que mi existencia en la Tierra, mi involuntaria existencia en la Tierra, como decía Luigi Pirandello, me ha concedido. Me ha concedido el regalo de estas dos personas, que han decidido interesarse por, vuelvo a Vincenzo Consolo, mis oscuras pestes. Voy a dar algunas de las... Voy a declarar algunas de mis intenciones, pero es de eso, de intenciones, de lo que hablo, con toda la limitación que subyace en el hecho de que, conociendo mis intenciones, puedo hasta osar pensar que he conseguido dar realidad a mis intenciones. Yo solo hablo de intenciones. Leo en castellano lo que en este volumen está en francés como nota del autor. El primero de los elementos de Triptych, Escribir el hueco, nace de la profunda admiración por la figura y la obra de Jorge Oteiza. En 2005 se celebró en el Museo Reina Sofía de Madrid una retrospectiva del escultor, Mito y Modernidad, que visité junto a otro artista asimismo admirable, el escritor Vincenzo Consolo. Antes de comenzar el recorrido por la exposición, le dije: no me esperes, supongo que iré a un ritmo muy lento. Y añadí con una sonrisa: vengo dispuesto a sufrir una experiencia mística. Pero la ironía, como bien sabía y dejó escrito Consolo, no es sino un velo de áspero pudor que cubre todo tipo de conmoción. Desde el inmenso destello de las obras de Oteiza y la estética que las sustentaba, surgió de inmediato el deseo de escribir algo digno de ellas, pero no de ilustrarlas con palabras, no de describirlas en su inmediatez material o en sus virtualidades metafóricas o simbólicas. No era ni un ejercicio ekfrástico ni un ejercicio sentimental lo que yo me proponía llevar a cabo. Pretendí muy conscientemente desde el principio construir el poema a la zaga de la estatuaria oteiziana. Oteiza llamaba estatua a cualquier escultura. Pretendí construir el poema como el resultado de un vaciamiento, como una búsqueda de abstracción hasta donde ello fuera posible. Es decir, construir un poema según la poética oteiziana del vaciamiento, hasta donde ello fuera posible, como una abstracción hasta donde ello fuera posible. La poesía, si es palabra, no puede desprenderse del referente, pero sí le es dado centrarse en el nombre, en la tensión hacia el nombre, en su estaticidad, reducir, anular, si cabe, la acción, anular el elemento narrativo y el elemento descriptivo. Vaciar, pues, al máximo al verbo de discurso, opacándolo. Durante las 4 horas que duró la visita a la muestra madrileña, me acompañó Josephine Pace, una joven poeta y editora de Caltagirone, una ciudad del interior de Sicilia, que de allí a poco habría de jugar un significativo papel en el proceso que acabaría llevando mi poesía a desarrollarse en paralelo en castellano y en italiano. Unos meses después de aquella exposición me invitó a publicar una antología bilingüe en su colección. Cuando pregunté quién sería el traductor, me respondió: tú. Y así dio comienzo una frecuentación de la escritura desde las orillas de ambas lenguas, que no solo no se ha interrumpido, sino que ha acabado por ser el modo natural, en mi caso, de acercarme a la expresión.
hasta el punto de que ahora es práctica inevitable, necesaria. Traducir al italiano lo que escribo para verlo desde la otra ladera, verificarlo, a menudo reescribirlo, en un intercambio en el que se difuminan las fronteras entre original y versión, que muy a menudo confunden sus territorios. Y no raramente dejan al descubierto esto que Michel ha llamado la nuez, y esto a lo que también se ha referido Marc. Dejan al descubierto quizá la poesía que se busca. Dejan al descubierto un intersticio, un hueco innombrable. Ambos menesteres, el del vaciamiento y el de la duplicación de lenguas, duplicación que quizá es fusión, pero quizá también es evanescencia. Ambos menesteres, ambas estéticas, se han ido acentuando en los textos sucesivos que conforman el tríptico, en los que tal intensificación se ha modulado en dos declinaciones temáticas preponderantes, no únicas: lo mineral como fisiología y memoria biológica, piedra y cruda; el ahondamiento en la matriz erótica, pero también fúnebre, del Cantar de los Cantares y de sus reescrituras, Postuma. Entregas estas, Piedra y Cruda y Postuma, en las que, por lo demás, las dos dimensiones, abiertas a la hospitalidad de la materia y exhaustas ante lo inhóspito de la historia, se incardinan. Y se incardinan quizá hasta la consunción. Y esto de la consunción no es un gesto de spleen, no es un gesto de displicencia desesperanzada. Les voy a leer una de las últimas cosas que he escrito, que no están en este libro, pero que Marc y Michel ya han traducido porque están preparando una pequeña antología para una revista francesa. Se titula La voz humana. No tiene nada que ver con Cocteau y tampoco con Almodóvar. Es un texto en dos momentos, el segundo de los cuales no lo leeré, porque el segundo de los cuales es una versión mutilada en italiano, versione mutila en italiano. Y es una versión mutilada que juega con la fantasía de que se trata de un graffiti, de algo que se ha encontrado escrito en un muro que está descascarillado y por tanto las palabras no se pueden leer en su totalidad. Es decir, es un poema ilegible. La segunda parte es un poema ilegible, se puede leer solo con los ojos. Cuando Marc y Michel lo publiquen, ustedes lo podrán leer con los ojos. Voy a leer solo la primera parte, que a su vez consta de dos partes. Una primera parte en prosa, una prosa muy banal, y otra segunda parte en verso, y un verso quizá igualmente banal. Mientras, repito, se llama La voz humana. Mientras en la vejez iba aprendiendo a nombrar, a hablar, percibía cómo escaseaban los congéneres a quienes dirigirse. Nada, concluyó, tenía que decir. Y se apartaba cuanto le era posible de la voz humana, que no sufría si, necia, pasaba por palabra. Solo escuchaba algún raro fluir vocal resuelto, disuelto,
encanto. Tras años de escritura intermitente, bifurca, exigua y ardua, un colofón ecolálico. Y aquí viene la parte en verso, por llamarla de algún modo, sin ningún signo de puntuación, y todas las líneas parten con letra mayúscula. Y por tanto hay que leerlo, por lo menos así entiendo yo que hay que leerlo y así lo leo, sin entonación. Todo nombre tace, el balbuciente encalla, sin lenguaje, en sirte movediza, de nadie. Es decir, repito, la consunción está aquí. A la consunción esa voz ya está llegando. Pero para no acabar con este verbo consunto, pues voy a leer algún que otro fragmento que sí está en Triptych, y luego, si vosotros, Marc o José Luis o Michel, queréis que lea alguno que no haya leído, lo leemos. Y también querría yo que Marc y Michel leyeran luego algo en francés, además de lo que ya han leído. Voy a leer muy breves fragmentos. Por lo demás son todos los fragmentos, cada uno de ellos es muy breve, con escasas excepciones. Página 49. ¿Ya lo ha leído Marc? Lo vuelvo a leer. Hablo para tocar la palabra que nombra, para tocar lo que la palabra nombra. Página 35. Y sobre este fragmento quiero hacer alguna anotación. Jorge Oteiza, estos fragmentos que estoy leyendo en este momento forman parte del libro dedicado a Jorge Oteiza, de Escribir el hueco. Jorge Oteiza, en 1957, presenta en la Bienal de Sao Paulo, en Brasil, lo que llama su propósito experimental, con el que, teóricamente, pone fin a su trabajo escultórico, cosa que no fue así. Siguió esculpiendo, aunque él dijo, mintiendo, que no iba a ir más allá de los resultados teóricos obtenidos en el propósito experimental. Lo digo mintiendo con todo el cariño del mundo. El poeta es un fingidor, dice Pessoa, el escultor también. Es decir, Jorge Oteiza siguió esculpiendo sin desarrollar lo que él llamaba la fórmula Malevich, que está detrás del mancharlo blanco, tocarlo blanco, el poema que ha leído Michel. Pero también es cierto que hacia el final de su vida cambió el material, empezó a trabajar con mármoles y empezó a construir una serie que él llamaba maclas. Si alguien tiene la curiosidad de saber lo que es una macla, aparte de que en Internet se pueden ver las maclas de Oteiza, basta, si alguna vez se pasa por Barcelona, en la plaza de la colección de arte contemporáneo, del Museo de Arte Contemporáneo Catalán, hay una gran macla de Oteiza. O sea que no es verdad que dejara de escribir, de esculpir, pero decía que había terminado ahí su propósito experimental. Una de las piezas de ese proyecto es una figura, una figura, valga la redundancia, figurativa. Hay un Oteiza figurativo que convive con el Oteiza abstracto. El Oteiza figurativo está relativamente cerca de Henry Moore, desarrolla la idea del hueco de Moore, del agujero de Moore, ¿no? Y hay una figura pequeña, no más alta de 40-50 centímetros, es un bronce, que tiene dos títulos: coreano, Guerra de Corea, ¿no? Coreano,
y otro título es Regreso de la muerte. Yo viví esa escultura, yo tuve la extraordinaria suerte de que la dirección del Museo Fundación Jorge Oteiza fue tan generosa conmigo que me dejó entrar en los almacenes, me dejó ver bocetos, absolutamente puso todo a mi disposición en un gesto de extraordinaria generosidad. Pues bien, este fragmento que les voy a leer es un fragmento que nace de esa pieza. Yo no había leído todavía, cuando esto ustedes se lo pueden creer o no, son perfectamente libres de no creérselo. Cuando yo escribo este fragmento, yo no había leído El propósito experimental de Jorge Oteiza. Se lo digo porque luego les leeré un fragmento del propósito experimental de Jorge Oteiza. Este fragmento se abre con una cita de Paul Celan, que es, no sé si decir el poeta de referencia, en todo caso uno de los poetas de mayor, que más leo y que más cerca de mis intentos está. Que venga un hombre de la tumba, escribe Paul Celan. Y el fragmento dice: lo que habéis querido sepultar, despojándolo del nombre suyo, amasándolo, aquí crece, se incorpora, toma, cuerpo reconocible y tierra, y nombre, regresa de la muerte. Una vez escrito este fragmento, yo leí El propósito experimental de Jorge Oteiza, en el que se lee la siguiente frase: lo que estéticamente nace como desocupación del espacio, como libertad, trasciende como un sitio fuera de la muerte. Tomo el nombre de lo que acaba de morir, regreso de la muerte. Lo que hemos querido enterrar, aquí crece. Lo que habéis querido sepultar, fragmento, aquí crece. Yo no había leído a Oteiza. Página 59. Este fragmento, que es uno de los últimos de Escribir el hueco, es, sin embargo, el primer fragmento que compuse. Y digo compuse, no digo escribí, porque lo compuse mentalmente. Es un texto que de clara raíz malarmeana en cuanto a la disposición de las palabras como esparcidas en el espacio en blanco, ¿no? Como veis, hay una dispersión de la forma de la palabra. Los poemas las letras son dibujos. Las letras son dibujos. Y las letras componen palabras que son dibujos hechos de dibujos. Bien. Como digo, este fragmento lo compuse mentalmente. El primero de todo el conjunto del librito. Escribo sangre. No quiero hablar de sangre, sobre sangre. Quiero decir sangre. No puedo escribir el espacio, la densidad, el hueco. Vamos a leer, o voy a leer ahora algunos fragmentos de el segundo de los lienzos, como muy bien ha dicho Marc. El título Triptych es una sugerencia de ellos dos, pero no me puedo encontrar más de acuerdo, porque hay mucho elemento visual y hay mucho elemento plástico, hay mucho elemento pictórico. Últimamente, hace ya tiempo, como ven, la voz humana no me consuela demasiado, sin embargo, el arte figurativo, me explico mal, el arte plástico, las artes plásticas, sí. Como los románticos decían que encontraban consolación en la música, yo encuentro bastante consolación en las artes plásticas.
Lo cual no importa absolutamente nada, porque ¿qué importa lo que a mí me consuela o me deje de consolar? Pero bueno, ustedes han venido a que un poeta hable de su obra y por tanto se tienen que comer estas cosas. No hay más remedio, no hay más remedio. Por eso digo, no puedo estar más conforme con el título que Michel y Marc han dado al conjunto. La pieza central del tríptico es piedra y cruda. Piedra y cruda, es decir, piedra, guión y cruda. Suena a Miguel, ¿verdad, Aitor? Hay toda una producción del Miguel en torno a los 20, 22 años, en las fases previas a Imagen de tu huella y al Silo vulnerado, y por lo tanto en las fases previas al Rayo Conocesa, o sea, en un proceso que acabará culminando en el Rayo Conocesa, pero que tiene por detrás el Silbo vulnerado y tiene por detrás aún Imagen de tu huella. Bueno, pues antes de ese ciclo hay una notable cantidad de poemas de Miguel que se titulan siempre con un sustantivo, un guión, la conjugación copulativa y un adjetivo. Este libro se titula así porque desde su título es un homenaje a Miguel. Por eso se titula de esa manera, piedra y cruda, separadas, piedra de la conjunción copulativa, por un guión. En este librito hay una muy poderosa presencia de Paul Celan. Está muy presente en toda mi obra, también luego lo estará en Póstuma. Y voy a leer cuatro fragmentos, 5 quizá. Todos ellos pretenden ser un mosaico con piezas que van encajando las unas en las otras y todos son una especie de rito funerario en el que se invoca la memoria de la vida y la memoria de lo escrito de Paul Celan. El primer fragmento, quienes conozcan a Celan van a notar enseguida referencias a Todesfuge, a la fuga de muerte, que es el primer poema que publica Paul Celan, y curiosamente lo publica en traducción rumana, no lo publica en lengua original. O sea, el primer poema que publica Paul Celan lo publica en traducción. Quienes conozcan Fuga de muerte van a escuchar los ecos, y quienes conozcan La rosa de nadie, el resto de la obra de Celan van a ir escuchando ecos, ¿no? Van a ser 4 o 5 fragmentos breves. Supe cómo encajar los acentos, mi oído escucha golpes métricos. Vendada una voz grita vomitar lo que escribo, muertos, y muertos en los campos, nunca hablamos. En cunetas, en tapias, en pozos y zanjas y fosas, cavad. Sepultos, la carne de los homicidas, la podredumbre de su tuétano, el chillido cebado que enarbola el custodio en pos de la jauría, sellados. El salto desde el puente que preservan los ríos. Torna la palabra ribera, pozo sorbido. Ve su llaga el ahogado, lamida por el agua. Puente abajo la sangre restaña. Mordaza, rosa suturada. Una rosa baldía, la rosa de nadie. Erguida, no marchita, arrancada de cuajo. También hay una alusión al suicidio.
suicidio de... Evidentemente, claro. Puente de Mirabeau. El puente Mirabeau. Sí, es evidente, claro que sí. Clarísimo que sí. Esa alusión al suicidio es la que abre en otro movimiento de 5 pequeños fragmentos Postuma. Postuma está abierta, la colección entera se abre con el suicidio de Paul Celan. Con eso se abre. Pero antes de llegar a eso, que además no voy a leer ningún fragmento de ese inicio de Postuma, antes de llegar a eso, hay en Piedra y Cruda el último fragmento. En el último fragmento de Piedra y Cruda toma definitiva carta de naturaleza un texto que me persigue desde que tengo prácticamente, desde que lo leí por primera vez. Y lo leí por primera vez a mediados de los años 80. Yo era muy jovencito, acababa de llegar a Italia, y lo leí además en una traducción italiana de Guido Ceronetti. Me estoy refiriendo al Cantar de los Cantares, el último texto del canon del Antiguo Testamento, el último texto admitido en el canon del Antiguo Testamento. Desde que leí el Cantar de los Cantares y empecé a leer y a insistir en versiones, traducciones a distintas lenguas, entre otras al latín, de los textos del Cantar de los Cantares y en versiones, ha sido un texto muy frecuentado. San Juan, no digamos San Juan de la Cruz, pero también Fray Luis, también Mandelstam. Es un texto muy, muy, muy frecuentado por altísimos poetas, ¿no? Desde ese momento yo quise, en algún momento de mi escritura, que tomara carta de naturaleza la presencia del Cantar de los Cantares. Y aquí, en este último fragmento de Piedra y Cruda, es donde ya definitivamente se instaura, y esa instauración es, junto con la memoria celaniana, la que marca lo que 7 años después, pues soy muy lentísimo escribiendo, será Postuma. Y quiero por eso leer este último fragmento de Piedra y Cruda, que además he tenido la extraordinaria suerte de que la cantante siciliana Etta Scollo, si no la conocen vayan a YouTube y escuchen sus canciones. Etta Scollo ha musicado desde los poetas árabes de Sicilia hasta algunas obras de Vincenzo Consolo. Y tuve la suerte de que se interesara en este fragmento y lo musicara y lo grabara. En este poema hay una palabra en italiano. Antes también ha aludido Marca a ese hecho, ¿no? Al hecho de que muy a menudo en mi poesía hay palabras que no son castellanas, o que son castellanas pero también tienen otro significado, ¿no? Es el caso de Cendra o de Sandra, ¿no? Sandra, en catalán o valenciano, llamémoslo como queramos, Sandra, Sendra, catalán, variante valenciana, Sandra, catalán del Principat, como se dice en lingüística, Sendra, variedad valenciana, pero también hay una cendra española, que es la ceniza alquímica, es el resto, lo que queda en el vaso alquímico después de la operación. Entonces, hay siempre más significados que se superponen, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Sí, qué bien, qué maravilla. Quiero decir, hay elementos de otras lenguas en mi escritura. Y en este caso hay una palabra italiana que, digamos, que surge así en la escritura del poema y así se queda, ¿no? Es la palabra greto. El greto son esta especie de, se podría decir quizás sablera, con un catalanismo del español, quizás se podría decir sablera. Si fuera un greto en medio del cauce de un río, se podría llamar mejana.
estas islas de grava que hay en medio de algunos cauces, se llaman mejanas en castellano, en las curvas de la zona de meandros, ya en la llanura, en los ríos, se forman como una especie de playas de grava, que podrían llamarse sableras. Eso es un greto. Tanto la mejana como la sablera es un greto. Te alzaste a vista de las aguas. Te despoje el vuelo de la viscosa traza de la ofensa. Te descarne del grumo céreo de tu ascendencia. Y desciende. En el greto descóstrate. Sosiega. En las aguas alienta. Esto cierra Piedra y Cruda, y ahora 2 o 3 fragmentos de Postuma y terminamos. Este fragmento, que también, digamos, gráficamente evoca la dispersión de las palabras en la página, este fragmento también es un fragmento compuesto mentalmente. Y es un fragmento que él no lo sabe, lo va a saber ahora. Es un fragmento que yo dedico, no lo pone, en ningún sitio lo pone, pero que yo dedico a mi amigo Trino. Porque este fragmento lo compuse mentalmente en un viaje en coche con Trino. Fuimos a los Montesinos y luego acabamos muy cerca del Mar Menor. Y en ese viaje yo iba componiendo mentalmente este fragmento, que forma parte de la sección titulada Exequias de Postuma. Exequias y la última sección, que se titula Contracanto, son las reescrituras libérrimas, evidentemente, de motivos, no del cántico espiritual, pero sí de motivos del cántico espiritual. Y todo el fragmento está concentrado en torno a un valor de irradiación de una palabra, que es la palabra que ocupa la punta de lanza. ¿Veis que tiene un poco de forma de punta de lanza, ¿no? Visualmente el poema. Pues la punta de la lanza es la palabra, qué casualidad, no es casualidad, lanzavara. La palabra lanzavara. La lanzavara es el tallo de la flor de la pita. Y es así como se la llama solo en el Cabo de Gata. Y con las lanzavaras, la flor de la pita echa un tallo del que salen distintas inflorescencias y una flor. Cuando sale la flor de arriba, la planta muere. Una metáfora tan vieja como la escritura. Una metáfora que en época tardía latina empieza con el Collige Virgo Rosas y que luego se desarrolla, sobre todo, gracias a ese poeta inconmensurable que se llama Angelo Poliziano en el Renacimiento italiano. La metáfora de la caducidad de la belleza a través del símbolo de la rosa. Pues esto es como una variación sobre eso, pero con la lanzavara. Brota, encaña, mústiate, lanzavara, sequera en terregal salobre, del ejido apartada, lindera de la escombra. ...159... Y con esto yo doy por terminada la lectura y podemos seguir hablando todo lo que queráis o nos dejen. Y quiero terminar con esto porque también aquí hay una palabra en la que se coagula el sentido, y esa palabra es en mí hernandiana, totalmente hernandiana. Porque la pena tizna cuando estalla. Un brío por la pena,
casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla. Donde yo no me hallo, no se halla hombre más apenado que ninguno. Ese tiznar de angostos mares, cauce, lóbrego, cuerpo, cueva muda del sueño, compás inerte, lengua sellada a muerto, tizne de destierro. Muchas gracias. Decir, criticar, quejarse, preguntar, comentar. A mí me gustaría, sin abusar de la paciencia. Van a cerrar. ¿Qué hora es? Me gustaría que Miguel leyera un último poema, porque es el poema que se llama Envío, y es el poema que él había puesto primero al final de un primer libro y que luego desplazó en distintas ediciones. Como dije, hubo modificaciones en la composición de sus libros y lo puso al final del tríptico. Y ese libro se llama Envío. Y yo creo que para despedirse no hay mejor manera. Además, es un poema que es un poco diferente en su forma de los que oímos hasta ahora, que eran hechos de palabras así echadas como dados, algo de Mallarmé, sí, en la página blanca. Este es un poema que tiene más cohesión, digamos, y me gustaría que lo leyera porque el ritmo de su dicción de él puede darlo a entender mejor. Bueno, pues si son dos las sugerencias, lo leemos. Sí, en efecto. Y es el arte poética, sí, en cierta manera. Y se abre, y esto es muy significativo, se abre con una cita de Jacques Derrida. Se abre con una cita de Jacques Derrida de un ensayo sobre la pintura, precisamente. Un ensayo que se titula La verdad en pintura. Y a partir de ahí hagan ustedes todas las hilaciones, incluso las más lúdicas que se les puedan imaginar, acerca de qué significa eso de la verdad en pintura. ¿No? Dice Derrida, y yo lo pongo como epígrafe de algo así como una declaración de poética, o quizá. ¿Y por qué digo quizá? Pues cuando lean oigan el epígrafe de Derrida, ya sobran comentarios. Dice Derrida, no dice eso, pero no dice otra cosa. Antes de toda forma, hay un ceder a la materia. Un asentimiento articula espacios al nombre, inverificables. La oquedad ritma su disposición, su escucha. Un gesto, la pronunciación en la improbabilidad, la presencia no requerida, sin interlocución, atónito y suspenso. Hurga en su angosta fluencia, apropiándose la función que nadie le otorga. El trazo verbal innatural, la palabra escrita como inicio y síntoma de efabilidad, no arraiga en los cercados de la certidumbre. Si los vislumbra y atraviesa, transita estupefacto entre residuos remotos, sentenciados. ¿Acaso pueda, desde o en la traza, aparecer el rastro, acontecer la huella?
realmente los dos últimos versos. ¿Acaso pueda desde o en la traza aparecer el rastro, acontecer la huella? Es realmente un resumen de todo lo que hemos dicho. Bueno, pues Creo que ya podemos, porque sí, van a echar- muchísimas gracias Sí. con todo mi afecto, de verdad. Gracias. Y bravo.